Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. A las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, reciban un cordial saludo de este su servidor y de la Iglesia Interamericana Casa de Paz aquí en la ciudad de Tunja. Espero bendecir su vida a través de la bendita y poderosa palabra de Dios. Estoy seguro de que Dios va a hablar a su vida de una manera muy especial. Yo les invito para que busquen allí en sus Biblias en el Salmo 119, versículo 105. Y vamos a hablar sobre el tema de la Biblia, la luz que ilumina en medio de las tinieblas. La Biblia, la luz que ilumina en medio de las tinieblas. Y voy a leer para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una vez más, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo les invito para que cierre allí tus ojos y vamos a orar. Dios y Padre amado, muchas gracias, Señor, te damos por permitirnos estar en este día aquí, bendito Dios, y poder escuchar tu palabra. Gracias, oh Rey, porque es un acto de misericordia que tú, Señor Dios mío, nos das, bendito Dios, para nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra traiga, Señor, medicina a nuestro cuerpo, bendito Rey. Trae exhortación, trae edificación y consuelo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La Biblia es la luz que ilumina en medio de las tinieblas. La Biblia no es simplemente un libro religioso. No es una colección antigua de textos, no es más que eso. Es la palabra escrita de Dios. La Biblia no es un conjunto allí de libros antiguos que escribieron aproximadamente 40 autores en diferentes continentes. Es la palabra relevada de Dios hacia la humanidad para que nosotros la podamos leer. Estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, por la voluntad de Dios. Así que a través de las páginas de la Biblia, a través de la Biblia, nosotros podemos ver cuál es la voluntad de Dios, cuál es el carácter de Dios, cuál es el propósito de Dios para con cada ser humano. Es a través de la Biblia. Por lo tanto, mis amados hermanos, aunque la Biblia ha sido atacada en su historia por emperadores, por reyes, por personajes de influencia, aunque la Biblia ha tenido persecuciones por organizaciones eclesiásticas de una manera impresionante, no obstante la Biblia ha permanecido. Entonces podemos ver que la Biblia es un libro divino, es una obra divina. Está el poder de Dios allí en medio de ella. En medio de cada escrito, en cada versículo, podemos ver la esencia de Dios allí plasmada. A través de la Biblia, Dios ha transformado vidas, ha transformado familias, personas, y lo sigue haciendo en este momento. Por eso la Biblia es importante, y para nosotros los cristianos es el libro por excelencia. Ningún libro está por encima de la Biblia. Ningún libro está, este libro de la Biblia no está por debajo ni de ninguna tradición de los hombres. Porque entendemos que la Biblia es la inspiración de Dios. Fue Dios el que inspiró a 40 autores aproximadamente en distintos lugares del mundo, para que ellos a su vez dieran un mensaje de parte de Dios a la humanidad y pudieran entender quién es Dios, por qué Dios, qué quiere Dios de nosotros. Así que es importante que nosotros la leamos, porque allí hay un propósito redentor en cada libro, en cada versículo, en cada capítulo. Podemos ver la esencia de Dios, de ese Dios redentor que nos dice: vamos, ánimo. Porque en la Biblia Dios se revela a cada uno de nosotros. Porque es allí en la Biblia donde nosotros podemos descubrir que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios santo, de que Dios es un Dios de misericordia, de que Dios es un Dios amoroso, de que Dios nos ama.
pero también podemos encontrar la condición del hombre, de que el hombre es un ser caído, de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, de que el hombre necesita redención y que por eso Cristo vino a la cruz a morir por nuestros pecados. Por esta razón es vital que cada persona desarrolle un profundo interés y anhelo en su corazón por la palabra de Dios, por Dios. No obstante, mis amados hermanos, no basta solamente con decir yo tengo la Biblia en mi casa, porque a veces tenemos la Biblia abierta allí en el Salmo 91, ¿verdad? O en el Salmo 23. Pero no basta solamente con tenerla en la casa o haberla leído alguna vez en su vida. Es importante que la escritura o la Biblia sea estudiada y meditada con humildad, con pasión, con amor, con entendimiento. Por eso es importante que nosotros podamos acercarnos a ella con confianza y decir, la Biblia es la palabra escrita de Dios. Y cuando yo me acerco a ella, ahí Dios se revela a mi vida y me dice quién es Dios, cuál es su carácter, qué quiere Dios conmigo, cuál es el propósito de Dios para el mundo. Por eso allí cuando nosotros nos acercamos, encontramos la dirección de Dios, encontramos la corrección de Dios, que a veces eso es lo que no nos gusta, ¿cierto? Que Dios nos corrija, que Dios nos diga las cosas, pero allí la encontramos porque es inspirada por Dios, porque es la esencia de Dios y Dios no cambia, porque Dios tiene planes redentores para con cada uno de nosotros y eso implica corregirnos, eso implica hablarnos directamente de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Allí encontramos el consuelo de Dios y la esperanza de Dios para nuestras vidas y también la sabiduría que Dios nos da para enfrentar la vida, para enfrentar este mundo. Allí encontramos la sabiduría, allí encontramos la inteligencia para decir, Señor, gracias, porque tú me estás mostrando aquí de qué me debo apartar y de qué debo abrazar, porque es tu voluntad. Por eso es importante que nosotros la leamos, por eso es importante que nosotros la tengamos. Hay muchos medios. Si quizás no tiene la forma de comprar una Biblia física, que es importante, pues hay medios como descargarla, ¿verdad? Tenerla de una forma digital. En el Salmo 119, versículo 105, donde hemos leído, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El salmista está diciendo que la palabra de Dios actúa como una lámpara, ¿verdad? Está diciendo que la Biblia actúa como una lámpara que ilumina su camino o su transitar. Así que la Biblia nos ilumina en medio de la oscuridad. Eso es lo que el salmista nos está diciendo, que la Biblia nos ilumina en medio de la oscuridad moral y espiritual de este mundo, que la Biblia nos muestra el camino correcto que nosotros debemos caminar, que nosotros debemos seguir. La Biblia nos ayuda a discernir qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. La Biblia nos ayuda a discernir qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. Y nos ayuda a descubrir lo que Dios quiere que nosotros abracemos, lo que Dios quiere que nosotros rechacemos, porque no es su voluntad. Sino que a veces nosotros somos ¿qué? No paramos a cuidado a lo que nos dice la Escritura. Pero la Biblia es el manual por excelencia. Por eso el salmista en el Salmo 109 está diciendo, miren, la Biblia es una lámpara para mí, alumbra el camino por donde yo debo caminar, para que yo no me desvíe ni a diestra ni a siniestra, sino que siga ese camino. Es el camino que Dios dice en la Biblia. Por eso dice, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Y la voluntad de Dios la encontramos en las Escrituras. Mire, los ojos del ser humano no están hechos para ver claramente en la oscuridad. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Que nuestros ojos no están diseñados para ver claramente en la oscuridad.
Porque todo a nuestro alrededor, cuando está oscuro, nuestra visión no es clara. Porque cuando nuestro alrededor está oscuro o está en tinieblas, nuestra visión se vuelve limitada. Ya no podemos ver a distancia, ni siquiera a veces a metros, pocos metros de distancia. Porque nuestros ojos no están diseñados para ver en medio de la oscuridad. En los tiempos bíblicos, antes del invento de la luz eléctrica, la lámpara cumplía un papel importante en la vida diaria o cotidiana de las personas. Era importante, era una necesidad básica que las personas de ese tiempo necesitaban. Y bueno, y todavía, porque hay en ciertos sectores rurales que no tienen quizá la luz eléctrica, ¿verdad? Y se tienen que alumbrar con lámparas, con mechones, ¿verdad? Con diversas maneras para poder hacer quizás ciertas labores en la noche, en la oscuridad, porque sus ojos no están hechos o diseñados para ver. Entonces deben utilizar, bueno, los que hemos estado en el campo donde no hay luz, tenemos que utilizar de pronto quizás ciertas cosas que nos iluminan, que podamos ver, que podamos cumplir, ¿verdad? Con una cierta tarea. Por eso era una necesidad básica tener una lámpara, al menos en una vivienda o en una casa. ¿Por qué? Porque en medio de la noche podíamos ver. Porque la lámpara traía luz, traía claridad en medio de la oscuridad de la noche o en las primeras horas de la madrugada. Entonces era vital e importante. Y por eso inclusive el Señor, cuando le dice a Moisés, mire Moisés, vamos a hacer un tabernáculo de reunión. Dios dio inclusive instrucciones a Moisés muy específicas, incluyendo cómo debía ser iluminado el tabernáculo de reunión. Así que yo les invito para que vayan conmigo allí en Éxodo capítulo 25, versículo 37. Capítulo 25, versículo 37. El lugar santo debía ser iluminado. Mire lo que dice aquí. Y le harás 7 lamparillas, las cuales les encenderás para que alumbre hacia delante. Y en el capítulo 40, versículo 24, dice lo siguiente. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, frente a la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová lo había mandado. En el capítulo 25 vemos la orden, la instrucción, cómo debía hacerse, cómo. Y en el capítulo 40 vemos que ya está hecho, ya está fabricado, y él enciende estas lámparas. ¿Para qué? Para iluminar. Para poder que los sacerdotes y levitas, cuando entraran al tabernáculo de reunión, ellos pudieran ver. Porque nuestra visión como humanos es limitada, en la oscuridad no podemos ver. Pero si se encienden esas lámparas, podemos ver y podemos quizás hacer ciertas tareas en las noches, en las primeras horas de la madrugada, donde es muy oscuro. Por eso Dios le dio instrucciones específicas a Moisés, y aún incluyendo cómo debía ser iluminado en el lugar santo, ¿verdad? Podemos ver que las lámparas cumplían una función importante en el tabernáculo de reunión. Sin la luz, los sacerdotes no podían continuar con su labor. Los sacerdotes no podían cumplir con todo lo que el Señor les pedía y les demandaba que ellos debían hacer. Cumplir con los rituales que Dios le había ordenado en las horas. Recuerde que hay un pasaje que dice que las lámparas del Señor no podían ser ¿qué? Apagadas. Tenían que estar constantemente prendidas, que simbolizaba la presencia de Dios en medio del tabernáculo y en medio de su pueblo. Así que sin iluminación
los sacerdotes no podían ver, y sí que menos poder cumplir con la tarea que ellos debían hacer. Por eso las lámparas eran importantes, y no solamente porque alumbraban, sino porque las lámparas o esa luz prefiguraban a Cristo, porque Cristo mismo se llamó como la luz del mundo. Entonces esa luz que iluminaba en medio de la oscuridad prefiguraba a Cristo, que daba luz a las personas, prefiguraba su palabra, que nos da luz para nosotros ver y salir de las tinieblas. La luz de Cristo es tan importante. Las lámparas del tabernáculo, dice en Levíticos capítulo 24, versículos 2 al 4, que debían arder continuamente. O sea que la luz no se podía ir allí en el tabernáculo de reunión. Debía mantenerse encendidas. Dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, las dispondrás a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Ese estatuto perpetuo por vuestra generación. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden lámparas delante de Jehová. Debían que arder constantemente desde la tarde hasta las primeras horas, hasta la madrugada, hasta donde ya había una claridad, porque el tabernáculo de reunión esas lámparas debían arder constantemente, no podían quedarse sin luz a la tienta, a la oscuridad. Y recuerde que las tinieblas y la oscuridad está muy relacionado ¿con qué? Con el mal, con Satanás, ¿sí? Y por eso debía haber luz que simbolizaba la presencia de Dios en medio del tabernáculo y en medio de su pueblo, en medio del pueblo de Israel. Y entendiendo este pasaje, David dice que Dios es su lámpara. Uno dice, ¿cómo es posible? Metafóricamente está diciendo él, ¿sí?, que Dios es su lámpara. En 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 29, dice: tú eres mi lámpara, oh Señor Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. David era consciente de eso, ¿sí? De que, mire, así como las lámparas cumplen con una función tan importante que nos permite ver en medio de la oscuridad, así como las lámparas o como la luz nos da claridad para nosotros ver en las horas de la noche, así Dios es conmigo. Dios es como una lámpara para mí, porque Él me ilumina en medio de mi oscuridad, porque Él me ilumina en medio de mis tinieblas. Así que el salmista está diciendo de que Dios es como su lámpara espiritual, ¿verdad? Aquel que ilumina su mente, su corazón, su ser, su camino. Y cuando todo es incierto, cuando todo está oscuro, cuando no se puede ver, el salmista, este hombre David, está diciendo: Dios es así conmigo. Es como una lámpara. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y podemos ver claramente, este es el Señor. Y uno piensa y decía, pero eso es para los tiempos de allá, cuando Dios empezó a hablar con su pueblo. Pero aún en este tiempo, Dios no ha dejado a la humanidad, a las personas sumergida en las tinieblas, sino que Dios ha dado lámpara. Dios nos ha dado la provisión de la luz de su presencia. Dios nos ha provisionado a nosotros la luz de su Santo Espíritu, de su palabra, que resplandece en medio de nosotros a través de la Biblia. Porque cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, podemos ver la realidad, podemos ver lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, qué es lo que Dios desea, su propósito en cada uno de nosotros. Por eso es importante nosotros aprovechar al máximo el mensaje que se encuentra en las Escrituras, porque allí escuchamos su voz, porque allí escuchamos su voluntad,
porque allí nosotros descubrimos quién es Él. Porque allí nosotros en la Biblia descubrimos qué desea de nosotros y qué debemos nosotros hacer, cómo debemos servir a Dios, cómo debemos vivir para Él. La Biblia es el instrumento que Dios nos ha dado para que nosotros tengamos un conocimiento de su voluntad. Ilumine nuestra mente y así transforme los corazones que están sumergidos en la oscuridad o en las tinieblas. Es la luz que nos ayuda a vivir en este mundo. La escritura es importante porque nos fortalece, nos ayuda, nos saca de la ignorancia, nos orienta a hacer lo bueno y a alejarnos de lo que no está bien. Nos advierte de los peligros, de los placeres temporales de este mundo, pero también nos impulsa a caminar en santidad y en obediencia a Dios. Es la escritura, es la Biblia, y por eso yo digo, mis amados hermanos, de la importancia de nosotros atesorarla en nuestra mente, y lo importante de que nosotros la atesoremos, la leamos, la meditemos, la escudriñemos. No podemos pasar una semana sin poder llegar a ella y decir: Señor, quiero leerla. Señor, quiero que tú me hables a través de ella. Señor, dime, Señor, leer un capítulo, un libro de la Biblia, porque allí encontramos ese carácter de Dios, un carácter santo, un carácter puro. Es la luz de la Biblia la que tiene poder para cambiar las personas, transformar las vidas, los seres humanos, en agentes renovados, en personas que dicen: ya no quiero andar en esa oscuridad que primero andaba, y ahora quiero andar en la luz de la palabra de Dios. Ahora quiero andar en la luz de la Biblia, porque ella me ilumina, porque ella me guía, porque ella me orienta, porque ella me impulsa, cada día me anima, me consuela. Yo quiero caminar en esa luz de Dios, bajo esa guía de un Dios bueno, de un Dios fiel, de un Dios amoroso, y no en la oscuridad y en las tinieblas del pecado y de todo aquello, porque las tinieblas están relacionadas mucho a lo que es la maldad, a lo que es del enemigo de Satanás. Por eso la luz de la Biblia produce un cambio. No es que, ay, es que allá le lavaron el cerebro, como dicen muchos. No, no es así. Es Dios el que le transformó, le sacó de su mente cosas que no eran ciertas, le sacó esas cucarachas, todas esas cosas que estaban allí, y ahora ha sido un hombre renovado. ¿Quién? La Biblia, la palabra de Dios. Porque la Biblia no es un libro común y corriente, es un libro por excelencia, porque allí está la inspiración de Dios, allí está Dios en cada página, en cada libro. Por eso produce un cambio, por eso produce una renovación en las personas que se refleja en sus decisiones, en sus palabras, en sus actitudes y sus relaciones. Primero aquel hacía lo que hacía, pero ya no lo hace. ¿Por qué? ¿Ahí le lavaron el cerebro? No, porque él se acercó a la Biblia y empezó a observar y a ver la voluntad de Dios, el carácter de Dios, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos y lo que no quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros no le sirvamos de cualquier manera, le sirvamos a la manera de Él. Y por eso nosotros, aún en nuestras relaciones y en nuestros comportamientos, cambiamos, porque hemos dejado moldear por el Dios de la Biblia, por el Dios, por el Señor, por el Rey de Gloria. Y hoy en día muchas personas viven en una profunda confusión moral y espiritual. Hoy en día muchas personas están confundidas, muchas personas viven en una confusión, están en tinieblas, bajo esa oscuridad, están engañados por los placeres del mundo, atrapados por lo material y desconectados del verdadero sentido de la vida. Y por eso estas personas necesitan urgentemente la luz de la Biblia,
Necesitan la luz de la palabra de Dios, pues es la Biblia la que lleva a las personas a ver. Es la Biblia la que trae claridad en medio de una persona que está en tinieblas, que está en oscuridad. Es la Biblia la que produce en las personas un cambio de mentalidad. Es allí. Y entonces esa persona puede ver cuando hay oscuridad. Puede esa persona, donde hay engaño, puede ver la verdad. Y donde hay una dirección, cuando hay una incertidumbre y una oscuridad mental. ¿Quién? La Biblia. Porque es luz. Por eso el salmista está diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es la luz que me guía. ¿Por qué la Biblia? Porque allí está la voluntad de Dios. Porque allí está la esencia de Dios. Porque en cada página está la inspiración de Dios para nosotros. Podemos ver su carácter, podemos ver ese mensaje transformador, podemos ver lo que Dios quiere y desea de cada uno de nosotros. Por eso es importante que estas personas que están allí confundidos, que están engañados, les peguen una ojeadita a la palabra y se dejen moldear por el Dios de la Biblia. Es importante también que se dejen moldear, que se acerquen a Dios con humildad, que se acerquen a ella, no así una lectura así rápida, sino una lectura donde haya meditación, donde haya reflexión, que es importante. Y es allí donde Dios obra, es allí donde Dios llena. Es allí donde Dios cambia, transforma las mentes, los corazones, y ellos pueden decir: la Biblia es la lámpara que alumbra mi camino, y si la palabra no lo dice, yo no lo hago, y si la palabra lo dice, entonces yo lo hago, porque es la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta a sí mismo como la luz del mundo. En eso lo encontramos allí en San Juan, capítulo 8, versículo 12. San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. O sea que podemos decir que aquellos que no siguen verdaderamente a Jesús están ¿en qué? Están en tinieblas. Porque Jesús mismo se está diciendo: yo soy la luz de la del mundo. Yo, ¿quién? Jesús es la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque es la segunda persona de la Trinidad. Porque Él es el Señor. Porque Él, y por eso Él dice: y el que me sigue, entonces no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz en la vida. Porque está conmigo, porque me ha reconocido como su Señor, porque me ha reconocido como su Salvador, como el Rey, como el que yo soy. Y así como el candelabro o la lámpara del candelabro iluminaba el tabernáculo de reunión para que los levitas y sacerdotes podrían seguir ministrando, y así como el salmista está diciendo que la Biblia ilumina su camino para él seguir, para él no caminar a tientas, sino bajo la voluntad de Dios. Ahora, cuando llegamos a ese pasaje, encontramos de que Cristo es la palabra encarnada de Dios, que alumbra nuestras vidas, que alumbra los corazones, permitiéndoles caminar en la verdad de Dios en este mundo. Porque muchos así están en tinieblas, porque Cristo Jesús nos iluminó, nos reveló la voluntad del Padre de una forma más contundente, más clara. Y por eso Él está diciendo: Cristo ahora nos ilumina a todos. Cristo es el Señor. A través de su mensaje Él nos ilumina para que seamos libres de las tinieblas del pecado, para salir de la confusión, de la distorsión
que hay de la ignorancia espiritual y nos acerca a Dios en esperanza. Entonces es Cristo Jesús el mensaje, es la luz en estos momentos que ilumina. Su palabra nos revela la verdad, transforma las vidas, cambia los corazones, rompe cadenas, rompe ataduras. El Señor transforma, guía hacia una vida nueva en amor y en dedicación. Es Jesús de Nazaret. Por eso Él dice, y les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Necesitamos a Jesús para que Él ilumine nuestra vida. Lo que Él nos está diciendo: permanezcan en mí, porque yo soy la luz de este mundo. Yo ilumino a los corazones, a las personas, para que caminen en la verdad del Evangelio. Así que podemos ver que Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, mis amados hermanos, personas, no nos ha dejado sumergidos o perdidos en la oscuridad, sino que siempre ha tratado de que haya luz en medio de su pueblo. Y esa luz ahora la encontramos en Cristo y en su palabra. Recuerde de que Cristo es el Logos. Eso quiere decir palabra, mensaje. Y la palabra es que la Biblia es Dios, es el Señor. Así que Dios, en su gran amor, siempre a los seres humanos ha hablado. Dios no es un Dios que nos creó y se fue y nos dejó sumergidos en la oscuridad. Dios es un Dios que siempre ha estado interesado en nosotros. Y por eso Él, en medio de la oscuridad que hay en el mundo por el pecado, siempre ha provisto una luz. Tenemos que acercarnos a la luz del Evangelio. Tenemos que acercarnos a la luz de la palabra. Tenemos que acercarnos a Dios. Por eso Dios es bueno, porque desde tiempos antiguos ha provisto luz a través de su palabra, para que podamos ver, para que podamos conocerlo, para que podamos nosotros vivir conforme a su voluntad. Esa luz se manifestó de una forma encarnada a través de Cristo. Cristo es la palabra encarnada. Esa es la luz verdadera que alumbra a todos los seres humanos, para que ya no sigan en tinieblas, para que no anden en tinieblas, para que ya no sean engañados, sino que vengan a la verdad de la palabra de Dios, para que vengan a la verdad del Evangelio. Y su palabra y su mensaje es una luz. El mensaje de Cristo es una luz, es como una lámpara que ilumina nuestro camino. A veces no nos gusta, a veces nos enojamos quizás, o a veces luchamos con ciertas cosas que están en la palabra, pero Dios así lo quiere, porque ahí es donde nosotros podemos ver su carácter, su voluntad, lo que Dios quiere, lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Su mensaje es por eso como una lámpara, porque nos alumbra para nosotros mantenernos en el camino correcto, en el camino de Dios. Nos protege del error y nos ayuda en este mundo que está lleno de confusión, que está lleno de tinieblas por el pecado, del engaño y la oscuridad de las tinieblas. Por eso nosotros necesitamos acercarnos a la Biblia. Por eso nosotros necesitamos meditar en ella. Por eso es importante que nosotros acudamos a ella. Por eso es importante que nosotros la abracemos, la Biblia, y nos dejemos guiar por Cristo, su palabra encarnada de Dios. Pues solo así nosotros podemos caminar en firmeza y en obediencia y vivir con el propósito de Dios en nuestras vidas y poderle reflejar a otros la luz de Cristo que hemos encontrado en su palabra. Bendito Dios. Dios es bueno, porque aún cuando nosotros estamos seres caídos, Dios le plació por su voluntad dejarnos un manual de vida, dejarnos su Biblia, dejarnos su palabra. Y a través de ella nosotros poder conocer a Dios, poder nosotros acercarnos a Dios, poder nosotros
tratar nosotros de, Señor Dios mío, quiero hacer tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad. Es a través de la palabra de Dios. Valorémosla, amémosla, cuidémosla y permitamos que la Biblia, que permitamos que las escrituras, la palabra de Dios, sea esa lámpara que ilumine nuestra vida. Y que cuando encontremos ese versículo que nos diga que nos debemos apartar de esto y debemos hacer aquello, pidámosle a Dios la fortaleza que necesitamos. No nos pongamos de cabeciduros, ¿verdad? Sino que digamos, Señor, dame la fuerza para poder yo hacer lo que tú quieres que yo haga. Y para yo, Señor, rechazar lo que tú no quieres que yo no haga, Señor. Ayúdame, porque necesito tu fuerza. Porque yo sé que tú me lo pides. Porque yo sé que tú me corriges. No porque quieras hacerlo así bruscamente conmigo, sino porque tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, incluyéndolo a usted. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo allí en la palabra del Señor. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude y darle gracias al Señor por la Biblia, por ese mensaje tan precioso y tan hermoso que encontramos allí, porque el Señor no nos ha dejado sumergidos en la oscuridad, sino que el Señor nos ha provisto luz para que nosotros podamos ver en este mundo que está caído por el pecado, por la oscuridad, y que en medio de las tinieblas del mundo nosotros podamos resplandecer como personas que amamos a Dios y que tenemos un conocimiento de Dios a través de su palabra, de la Biblia, la palabra escrita y revelada por Dios para cada uno de nosotros. Dios y Padre amado, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, te damos por este tiempo, por este momento. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar y poder escuchar tu palabra santa y poderosa. Hoy te pedimos, Señor, que tú, Señor, obres poderosamente, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos ha dado conocimiento para aprender, para conocerte, para amarte, para distinguirte, para saber cuál es tu carácter, cuál es tu obra, qué es lo que tú quieres, qué es lo que no quieres que abracemos, bendito Dios. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, Señor Dios mío, a poder, Señor Dios mío, escuchar cada texto, cada frase que encontramos en las Escrituras, cada capítulo, Señor, ese mensaje acerca de tu voluntad que nos corrige, que nos guía, que nos orienta. Oh bendito Dios, te necesitamos, oh Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorarla, Señor, en nuestra vida. Ayúdale a amarla, a meditarla, a estudiarla, a leerla con fe y con devoción. Muchas gracias te doy, Señor Jesús. Amén.